Estamos en Repensando el Ecuador, estamos con Andrea Aguirre y Ana Vera, activistas por los derechos humanos y por la excarcelación de las mujeres embarazadas, mujeres encarceladas por abortar, personas con enfermedades catastróficas en mitad de esta pandemia del coronavirus en el Ecuador. Quisiéramos ir abordando el tema sobre esta propuesta de excarcelación. Andrea, cuéntanos un poco de qué se trata esta propuesta, cuáles son las organizaciones que están impulsando la excarcelación de las mujeres en prisión. Bueno, hola Ana, Santiago, a todos los compañeros, compañeras, ciudadanos, ciudadanas que nos escuchan. Decirles que esta propuesta surge de procesos muy prolongados de reflexión en el marco del movimiento de mujeres, que por supuesto no responden exclusivamente a la inmediatez de la pandemia, sino a un conocimiento largo y profundo del problema de la penalización de la pobreza en el Ecuador, y al mismo tiempo también una serie de problemas vinculados a la injusticia contra las mujeres, por supuesto vinculado también a la violencia sexual y femicida contra nosotras. Entonces digamos que estos problemas de prisión y justicia son de larga reflexión. En el contexto de la pandemia, nosotros identificamos una serie de problemas que es fundamental relevar. Primero, la normalización en el sentido común debido a los discursos de seguridad ciudadana, de que la gente que está en prisión de manera indistinta no solo merece la pena que está pagando, sino eventualmente podría merecer la muerte. Esta reflexión según la cual la gente, por el hecho de estar en prisión, sería ya de por sí gente que debería quedar desprotegida de manera, digamos, indistinta. En este país, en ese contexto, hemos venido desde distintas organizaciones denunciando durante años que se penaliza la pobreza. Si vemos las estadísticas, podemos saber que los delitos menores contra la propiedad son una causa importante de reclusión. En el caso de las mujeres, los pequeños delitos vinculados al microtráfico de drogas, lo cual muestra que una importante población penitenciaria en realidad está presa por la penalización de la pobreza. Y eso es algo que en este contexto de pandemia, nosotras consideramos que debe ser vuelto a pensar. Es un momento en el que la vida, toda nuestra vida, está en la más alta vulnerabilidad y nos exige, por tanto, pensar en los términos de los vínculos, de la protección, del reconocimiento de aquellos que han venido siendo tratados como plaga. En ese contexto, nosotras reflexionamos cuál puede ser una medida inteligente y ordenada de tratar desde el sistema penitenciario el problema de la pandemia. Y por supuesto, llegamos a la propuesta de la excarcelación de las mujeres. Y esto tiene muchos motivos. Lo primero tiene que ver con el hecho absolutamente probado de que las mujeres aparecen, existen, vivimos en vínculo. Y esto significa que las mujeres que están presas con sus hijos e hijas y las mujeres que están presas sin sus hijos e hijas y otras personas de las que han venido cuidando, adultos mayores, personas con discapacidad, etcétera, enfermos, son mujeres que requieren de sus vínculos sociales, familiares afuera y que también las requieren. Pero además, en términos generales, las mujeres, la mayoría estadística, está privada de libertad por delitos no violentos. Eso hace que el planteamiento de excarcelación masiva de mujeres de ninguna manera pueda redundar en peligro social en casos de cuarentena y además pueda redundar ahí sí en la posibilidad de cooperación familiar para resistir a la pandemia. En ese contexto, y con esto voy cerrando para que podamos establecer realmente un diálogo, contarles que lo que nosotras estamos planteando concretamente es la excarcelación de mujeres embarazadas y de las mujeres que conviven con sus hijos e hijas menores de 3 años en prisión. También planteamos la excarcelación necesaria y urgente de las mujeres excarceladas por delitos penados con condenas menores a 5 años, que son los delitos considerados no graves, que no implican violencia y que están relacionados con la penalización de la pobreza. También planteamos la necesidad de excarcelación inmediata de mujeres que han sido presas por abortar o por haber experimentado complicaciones obstétricas, mujeres que desde ninguna perspectiva se podría plantear que suponen un peligro social. Mujeres presas de la tercera edad, que por supuesto están entre los sectores más vulnerables.
Y finalmente, personas con enfermedades catastróficas y o terminales, con una única excepción que es importante discutir. Y es la excepción de los agresores sexuales y femicidas, cuya salida podría, en situaciones de cuarentena, poner en riesgo a niños, niñas, adolescentes, mujeres que sufrieron violencia en ese mismo entorno familiar. Y finalmente, nos planteamos también la necesidad de la excarcelación, que de eso sí está hablando el Estado, de aquellas mujeres que han cumplido con el tiempo de condena y que les hace acreedoras a beneficios penitenciarios. Como te digo, se trata de una propuesta que está reflexionada y que efectivamente es legalmente posible y que podría crear dos condiciones fundamentales. La reducción del hacinamiento, porque con la salida de ellas se podría pensar en una recolocación, ¿no es cierto?, de la población penitenciaria, y por lo tanto crear situaciones de distanciamiento social mínimo que tiendan a la protección en la salud de las personas que permanezcan en prisión. Bien, esta temática sobre el tema de escarcelamiento está abordada desde Colombia, inclusive en algunas prisiones en Colombia, y ha llegado también a Ecuador. Eh, Diversas personas en las redes sociales han mostrado su desacuerdo frente a esto, es decir, el Estado, en este caso el Estado ecuatoriano, tiene muy pocos recursos para combatir, digamos, por ejemplo, para hacer los tests. Al momento que sacan a las personas, esos serían los recursos que el Estado debería invertir en todo caso en la gente que no ha caído, eso es lo que dice en los comentarios en redes sociales, es decir, no han caído en las penalizaciones carcelarias, es decir, en la criminalidad o lo que tú dices, la criminalización de la pobreza como tal, es decir, expender droga, y esto genera un rechazo social, es decir, cómo el Estado puede invertir en gente que ha caído ¿cómo tú podrías, digamos, justificar esta propuesta frente a estas posiciones? O Ana, no Una sé. cosa fundamental, en el Ecuador está prohibida la pena de muerte. En el Ecuador están prohibidos, y a nivel global, los tratos crueles, degradantes, inhumanos, la tortura. Teóricamente, la prisión supone un castigo teóricamente rehabilitador para personas que han cometido infracciones. No supone legalmente ni la pena de muerte ni el sometimiento a situaciones de tortura. El propio aislamiento social a todos y a todas nos ha generado tensión, angustia, claustrofobia, malestar. Si es que nos colocamos en la situación de vivir la prisión, cuando en este momento en el Ecuador ya ha habido un preso muerto por COVID, supone el sometimiento de personas a tratos crueles e inhumanos. Esta no es solamente una pregunta por los presos, los que cometieron delito, es una pregunta por la sociedad que somos. Es una pregunta por la capacidad que tenemos de reconocer a los otros, a los estigmatizados, a los empobrecidos, a los depauperados, a los que están muriendo en masa por la pobreza. Porque en este momento el COVID está matando a las mayorías empobrecidas. Si golpeó a la élite en el principio de este proceso, a la élite, digamos, que podía permitirse vacaciones en Europa, las escenas que estamos viendo en Guayaquil nos muestran que, como toda infección, está dañando a la población empobrecida, entre esa, la población penitenciaria. Entonces, esta es una pregunta, insisto, sobre los presos, muy bien, pero también es una pregunta sobre nosotros. ¿Qué tipo de sociedad somos? ¿Qué capacidad tenemos de reconocernos en los vulnerables? ¿Y qué capacidad tenemos de mirar de manera crítica la propia sociedad injusta en la que estamos? Todos sabemos que las mayorías en prisión son mayorías penalizadas por la pobreza. Podemos hablar, y en algún momento entiendo que tú nos vas a proponer algunas preguntas por agresores sexuales y femicidas, que es una discusión que debemos tener. Pero en términos generales, en términos estadísticos, quiero decir, las mayorías penitenciarias son mayorías empobrecidas. Delitos menores contra la propiedad, que no se cometerían si es que tuviéramos políticas de pleno empleo. Y paralelamente lo que vemos es que el Estado en situación de pandemia está facilitando la precarización del trabajo, o sea, generando situaciones que evidentemente empujan a una población importante al cometimiento de delitos contra la propiedad. Delitos contra la propiedad que además, en la mayoría de casos, no implican violencia, por ejemplo, el hurto,
o delitos de microtráfico de drogas que no implican violencia en el cometimiento, es un acto comercial ilegal, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental que en este periodo de pandemia nos volvamos a mirar como sociedad. No solo desde las prisiones, realmente mirar la prisión, atrevernos a mirarnos en el espejo de la prisión, es una posibilidad de autocrítica necesaria y urgente, pero mirarnos en el espejo de la pandemia puede ir más allá. Estamos en un momento en que la derecha más recalcitrante está aprovechando literalmente la pandemia para generar políticas que en una situación de normalidad como pueblo no hubiéramos permitido, de flexibilización del laboral, de recorte de los derechos, de protección de los derechos humanos. Entonces, fíjate que las prisiones en el contexto de la pandemia sí que deben ser un espejo en el cual debemos mirarnos nosotros, en lugar de seguir, digamos, con este discurso securitario que pretende, como en una cloaca, desfogar todo aquello que no queremos ser, que no queremos reconocer en las prisiones, ¿no? Como un lugar en el que pudiéramos arrojar todo aquello que no quisiéramos ser o que no queremos saber de nosotros. Es hora de poder mirarnos en el espejo de las prisiones, de la pandemia, de la sociedad que somos. Bien, hace poco mencionaste el tema de violencia intrafamiliar, femicidio. Cuéntanos un poco también, Ana, sobre esto, o sea, qué es lo que está en juego al prohibir el ingreso de garantías constitucionales y denegar la tutela judicial del derecho de las personas que tienen de acudir a las unidades judiciales para solicitar, en este caso, la protección de sus derechos fundamentales. O sea, ¿qué es lo que está en juego ahí? Hola, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias igual por este espacio para poder conversar. Creemos que este es un tema fundamental. Bueno, nosotras como organizaciones de derechos humanos venimos denunciando que el Consejo de la Judicatura prohibió la posibilidad de poner acciones y garantías jurisdiccionales. Esto quiere decir acciones de protección, medidas cautelares, una serie de acciones legales que lo que permiten es justamente reclamar frente a violaciones de derechos humanos. Esto era sumamente preocupante en un contexto de pandemia donde muchas cosas están pasando. Lo que decía Andrea, en primer lugar tenemos mujeres que están con niños, que están embarazadas, que están en situaciones de fuerte vulnerabilidad, que siguen en espacios no adecuados, como es la Casa de Confianza de Chillogallo, donde no cuentan, por ejemplo, con la infraestructura adecuada, con los cuidados adecuados para precautelar su salud y su vida, ¿no? Y estas mujeres no pueden recibir ninguna respuesta del Estado, por ejemplo, porque no se podía accionar y poder meter estas medidas, ¿no? Y justamente mirar quiénes son las personas que tienen que ser liberadas en esta pandemia para garantizar que la vivamos con solidaridad, con criterios de justicia, ¿no? Justamente para que estas mujeres, ellas, como sus hijos que están con ellas en prisión, como sus hijos e hijas y las personas a las que cuidan fuera de la prisión, puedan tener unas condiciones más dignas para vivir la pandemia. Creemos que eso es importante, por ejemplo. Este es un ejemplo de lo que pasa cuando se prohíben las garantías jurisdiccionales. Hay un montón de ejemplos más, porque nadie podría activar este tipo de acciones, ¿no? No se puede proteger a los pueblos y nacionalidades indígenas. Si hubiera alguna violación de derechos humanos que no tenga una vía ordinaria, no se puede hacer absolutamente nada. En los casos de violencia contra las mujeres, la vía penal sí está activa, porque son casos flagrantes en general. Este tipo de acciones servirían más bien cuando hay violaciones como más macro. Por ejemplo, en una ciudad, si no hay una casa de acogida, lo que podríamos hacer es activar este tipo de mecanismos para que las mujeres reciban protección, ¿no? Y eso es justamente lo que nos había negado el Consejo de la Judicatura con esta prohibición. Por eso, varias organizaciones de derechos humanos hemos presentado una acción de inconstitucionalidad frente al decreto, que si bien conocemos que ha habido otro memorando que lo sustituye, sí creemos que es fundamental que la Corte Constitucional se pronuncie al respecto y genere medidas de no repetición, porque cada vez que este Estado declara un estado de excepción se prohíbe la posibilidad de activar este tipo de garantías que son fundamentales para los derechos humanos, para que no haya impunidad, para que no haya autoritarismo y para que no quedemos en indefensión como personas en general, ¿no? Como decía Andrea, nosotras como organizaciones de derechos humanos también estamos apoyando justamente la excarcelación de las mujeres privadas de la libertad y especialmente de los grupos de los que ha hablado Andrea. Creemos que es fundamental hacer esta distinción y que es una distinción razonable y adecuada. Por tanto, la mayoría de mujeres están por delitos asociados a la pobreza. Por tanto, además, las mujeres son quienes generalmente cuidan y ejercen la labor del cuidado
y sabemos que en la pandemia es lo que necesitan los niños, las niñas, las personas adultos mayores que muchas veces están en sus hogares solas también, que dependen de estas mujeres que desde la cárcel siguen cuidando y siguen manteniéndolas. Sabemos esto porque hemos estado en diálogo con ellas y nos han contado un poco la dificultad de cuidar en medio de este contexto de confinamiento, ¿no? Y de mantenerse pendientes de sus hijos, de sus hijas, desde su sostenimiento económico hasta su sostenimiento emotivo, ¿no? Y por eso es que creemos que esta es la población que se debe liberar. Y creemos esto también porque sabemos que esta es una población que no pone en riesgo a otra población. Nosotras tenemos un límite muy claro cuando hablamos de excarcelaciones y es justamente el tema que Andrea también mencionó, de personas agresoras sexuales y femicidas, porque creemos que van a ser un riesgo mayor para las mujeres que están guardando cuarentena en los hogares, ¿no? Y el Estado es quien tiene que encargarse de resguardar la seguridad de estas personas, porque no estamos diciendo déjenlos, no les den atención, no les den salud, sino lo que estamos pidiendo es que haya medidas adecuadas, proporcionales, que permitan mirar cómo podemos manejar esta pandemia con esta población vulnerable, que es la población privada de la libertad, cómo generamos garantías que además no expongan a otros sectores sociales. Y es por eso que nuestra propuesta es la liberación a las mujeres y a las personas que han cometido también delitos ligados justamente a la pobreza especialmente, ¿no? Porque sabemos que son otro tipo de delitos, porque sabemos que están ligados con otro tipo de realidades. Y justamente la prohibición de las garantías ha impedido que la acción que hemos preparado también justamente para poder incidir en la forma como se está manejando la crisis carcelaria en este contexto, por ejemplo, en la Casa de Confianza de Chillogallo y en otros centros carcelarios se pueda presentar. Y con eso se han vulnerado los derechos humanos de acceso a la justicia, de tutela judicial de muchas de estas poblaciones. Pero no es solamente la población en prisión quien ha sido perjudicada, sino toda la población en general, porque el negar las garantías jurisdiccionales es lo más autoritario que puede hacer un Estado, porque lo que no está permitiendo es que se judicialice cualquier violación de derechos humanos existente. Y ese es justamente el problema que denunciaba. ¿Y qué organizaciones nacionales e internacionales han puesto, digamos, ya su queja, han levantado su voz de protesta frente a esta decisión? Bueno, yo creo que toda la sociedad se ha pronunciado, sobre todo los abogados, las abogadas, las organizaciones de derechos humanos han hecho varios pronunciamientos. Hemos escuchado pronunciamientos del Colegio de Abogados, de la Federación de Abogados y también de todas las organizaciones de derechos humanos, ¿no? Nosotras hemos presentado conjuntamente, yo soy parte de una organización que se llama Surcuna, pero hemos presentado conjuntamente con otras organizaciones, entre ellas INRED, CEDU, Idea Dignidad, Fundación Dignidad, Amazon Frontline, la Fundación Alejandro Lavaca, entre otras, una acción de inconstitucionalidad justamente para que se discuta lo que implica que el Estado prohíba la posibilidad de que la gente denuncie violaciones de derechos humanos. Entre estas, una de las fundamentales son lo que pasa con población vulnerable como la población privada de la libertad, pero es mucho más grave en sí. Y lo que estamos denunciando y por lo que estamos pidiendo que la Corte además se pronuncie de forma urgente, a pesar de que se haya modificado el decreto, es que efectivamente esto es algo que no sucede por primera vez. Solamente en estos últimos 6 meses, 8 meses, se ha suspendido 2 veces la posibilidad de presentar garantías. La primera fue en el paro nacional de octubre y esta es la segunda vez. Los estados de excepción no pueden permitir que se suspendan las garantías, y esto lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo ha dicho Amnistía Internacional, hemos tenido pronunciamientos de todo el mundo alrededor de esto, ¿no? Porque realmente no hay nada más violatorio que impedir que la gente busque justicia para sí misma, ¿no? Y busque vías legales para protegerse y proteger sus derechos. Y eso es justamente lo que se ha hecho aquí. Entonces, lo que queremos son medidas de no repetición para que nunca más en el Ecuador se dé que las garantías jurisdiccionales estén suspendidas. Claro, en este caso me parece que es la Dirección Provincial de Pichincha la que deja sin efecto el memorando circular del Consejo de la Judicatura, pero en este caso la Corte Constitucional tendría una autoridad mucho más competente, ¿no? Claro, o sea, el memorando lo dejan ante todas las críticas de sociedad civil y de los organismos nacionales e internacionales, los dejan sin vigencia. No obstante, yo sí creo que se demuestra, si quieres, una intencionalidad política, porque no basta solamente con decir no, ya no, ¿me entiendes? Sino con leer todo lo que está detrás. La Andrea ya nos dijo, es un momento tan complejo donde la derecha está instrumentalizando una crisis terrible
para precarizarnos laboralmente, para negar derechos, para seguir quitándonos derechos, que cada vez es más complicado el contexto, ¿no? Y es en ese contexto que se impiden presentar garantías. A mí me parece que hay una intencionalidad política muy clara, ¿no? Lo mismo pasó en el paro nacional. Entonces sí creo que hay que leer también qué es lo que hacen los estados cuando pretenden instaurar, si quieres, estas políticas de una forma autoritaria para impedir que la gente active mecanismos de protección de derechos humanos. Entonces ahorita justamente el pronunciamiento de la Corte sería fundamental para que esto no se vuelva a repetir, porque no basta con que saquen un memorando diciendo no, ya no, sino que tiene que quedar claro que la gente que no ha podido presentar las opciones tienen que ser reparadas. Las mujeres de la Casa de Confianza de Chillogallo tienen que ser reparadas porque no pudieron proteger sus derechos y están en indefensión. Las personas de otros colectivos que también han intentado presentar acciones, por ejemplo, las personas de los derrames de crudo en la Amazonía, tienen que ser reparadas porque no han podido recibir respuestas integrales porque el Consejo de la Judicatura, de forma autoritaria e inconstitucional, prohibió la posibilidad de presentar acciones. Y así todas las personas y grupos que se hayan sentido afectados justamente por no poder presentar estas acciones, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Y bueno, en algunas imágenes hemos visto en las cárceles mujeres con niños, o sea, ¿qué hay de esto, no? O sea, ¿cómo podemos solucionar, digamos, desde las organizaciones sociales, o sea, la propuesta de excarcelación incluye justamente esto, ¿no? Supongo, las mujeres que conviven con los hijos en situación de prisión. Andrea, háblanos un poco al respecto de esto. ¿Cuántas mujeres existen, o sea, en tema de que conviven con sus niños dentro de las prisiones? Verás, en el contexto de la acción legal que nosotras estamos desplegando y que Ana puede, en términos abogaciles, digamos, describirla como con más precisión, estamos observando en primera instancia a las mujeres que están en la Casa de Confianza de Chillogallo en Quito. En realidad estamos hablando de alrededor de 35 mujeres, entre las que conviven con hijos e hijas y también adultas mayores, y alrededor de 40 niños, lo cual te da cuenta de una población que es bastante reducida y cuya excarcelación no solamente implicaría la protección de esos niños, la protección de esas niñas, de esas mujeres, sino, como explicaba Ana también, de aquellos y aquellas que les esperan en sus entornos familiares, sino que al mismo tiempo dejaría libres esas plazas para poder repensar la reubicación de la población penitenciaria. Pero verás, en términos más amplios, en este momento en el país tenemos alrededor casi 40,000 personas privadas de la libertad. A febrero de 2020, según la información oficial, habían 37,963 personas privadas de la libertad a nivel nacional. Solamente 2,597 de ellas son mujeres. Esto implica que la propuesta de excarcelación de mujeres, que como te explico en nuestra primera experiencia se centra en la Casa de Confianza de Chillogallo, pero que en el proyecto que nosotras estamos planteando se extiende a todas las mujeres, en realidad afecta a una población bastante pequeña de lo que es, digamos, la población penitenciaria en general. ¿Qué ganaríamos con la excarcelación de ellas? Primero, un reconocimiento que es fundamental. Las mujeres, en términos generales, no cometen infracciones que impliquen violencia contra los demás, y además las mujeres vivimos desplegando estrategias para no cometer delitos, incluso en la manera como se gestiona la pobreza, la miseria, la depauperación, la enfermedad. Está demostrado que las mujeres buscan alternativas distintas del cometimiento de infracción. Esas 2,500 y piquito de mujeres presas podrían ser liberadas sin que eso implique de ninguna manera conmoción social, implicando además, como ya decía Ana, el reconocimiento de que esas mujeres, cosa que está bastante conocida también, sostienen familias fuera. Y no olvidemos que el sostenimiento se da de manera física, pero también haciendo llegar recursos, llamando por teléfono y estableciendo contactos. Son mujeres red, son mujeres vínculo. La salida de esas 2,500 y pico de mujeres implicaría la posibilidad, entonces, de sostener a grupos familiares, de contribuir con el sostenimiento de grupos familiares, lo cual es muy importante si volvemos a tener en cuenta que la inmensa mayoría de ellas son empobrecidas.
¿Qué podríamos añadir entonces como una ganancia de este proceso de excarcelación masiva de mujeres? Podríamos ganar plazas, podríamos ganar pabellones, podríamos ganar espacio. Ganar espacio para, digamos, disminuir el hacinamiento, que es un problema fundamental de las prisiones en este país, y por tanto, como también decía Ana, proteger la vida de todos. Y esto es fundamental del movimiento de mujeres. Nosotras no estamos planteando la pena de muerte ni siquiera para los femicidas. Nosotras estamos planteando que todos, todas, somos sujetos de derechos humanos, que algunos deben, digamos, sufrir condena fundamentalmente para proteger a quienes afuera están en vulnerabilidad, pero exigimos la protección de ellos también. Y eso implica reducir el hacinamiento, crear condiciones sanitarias dentro de la prisión, dignificar la vida de todos y todas. Ese es un deber constitucional del Estado. Digamos que en este momento la muerte de este primer preso, la vergüenza de gestión en el CDP de Quito de la pandemia, con el argumento de que están aislando en algunas celdas a los que tienen COVID, es no solo vergonzoso, sino que es anticonstitucional, es violatorio de derechos humanos, es extremo, porque da cuenta de una gestión que desprotege la vida, ¿no es cierto? Voy a insistir en que volver a mirar a las prisiones no es volver a ver a los malos de manera exclusiva, es volver a ver la sociedad que somos y el Estado que tenemos. Es como volver a ver, digamos, a la Guayaquil abandonada y destruida por el abandono, ¿no? En su versión extrema, porque es la versión de se lo merecen porque están en prisión. Es, digamos, fundamental entonces atender a este proyecto de excarcelación masiva de mujeres para generar incluso, digamos, como una percepción de que se puede gestionar esta pandemia sin ponernos en riesgo, sin generar situaciones extremas. Es un proyecto absolutamente sensato, razonable, pensado y absolutamente viable. Totalmente. Y queda claro entonces que no es un tema político, es un tema de salud pública. Frente a eso, Ana, cuéntanos si es un tema de salud pública, la propuesta sería, en algunos casos, sería prisión domiciliaria, y si esto implica prisión domiciliaria, ¿no implicaría el colapso de las unidades judiciales al excarcelar, digamos, mucha gente? Bueno, nosotras lo que queremos es que se tienen que pensar soluciones adecuadas para cada población, ¿no? Lo que hemos dicho y lo que decimos y sostenemos es lo que ha dicho Andrea. Nosotras creemos que se tiene que liberar de manera prioritaria a la población femenina, por todos los factores que hemos dicho, ¿no? Una, porque están en más de un 70%, de acuerdo a las estadísticas, por crímenes asociados con temas económicos, porque además son mujeres que sostienen estos hogares y que van a dar mucha más estabilidad a la gente que está fuera, pero además al estar ellas fuera también van a sostener mucho mejor, si quieres, de esta crisis de pandemia en sus hogares, ¿no? Pero además porque creemos firmemente que es algo que se puede hacer sin colapsar el sistema. Creemos que 2.000 mujeres en realidad es súper poco para lo que implica una gestión judicial adecuada y pueden hacerlo de manera efectiva y adecuada. Ahora, hay que analizar en cada caso cuál es la mejor medida. En algunos será la prisión domiciliaria, en otros casos será medidas cautelares, en otros casos será suspensión condicional de la pena, en otros casos será, hay que buscar dentro de los recursos judiciales qué es lo mejor para esta población de mujeres, en otros será la excarcelación definitiva, porque lo que tenemos que pensar es cómo vivimos desde una solidaridad concreta también este problema de la pandemia y cómo asumimos lo que como sociedad hemos generado, porque que muchas de estas mujeres estén en la cárcel es una responsabilidad social, porque no nos hemos hecho cargo de la desigualdad social, del empobrecimiento social que hemos generado y que ha obligado a muchas de la población a tener que delinquir para sobrevivir. Y esa es la realidad efectiva, ¿no? Y es por eso que estamos hablando justamente de esta población que ha sido afectada por el empobrecimiento, de cómo la población que debe ser ahora liberada, justamente para evitar que se sigan profundizando estas brechas de desigualdad también. Entonces creemos que sí es posible hacerlo, creemos que tiene que haber un estudio adecuado de cómo hacerlo, de qué medidas en cada uno de los casos, considerando las situaciones que tenga cada una también de las mujeres de las que estamos hablando. Lo que sí creemos es que el mejor lugar para la protección de ellas es en sus casas, con sus familias, no solamente para la protección de ellas, y eso es importante también, porque por supuesto ellas nos importan,
pero también para la protección de los niños y niñas que viven ahora con ellas y de los que están afuera muchas veces sin tener un lazo de cuidado fuerte, porque es su madre desde la cárcel quien ejerce este rol y ahorita no lo está pudiendo hacer de la manera en que normalmente lo hace, ¿no? Entonces creemos que es un tema de justicia social, de salud pública, que es un tema que nos va a permitir también justamente no hacer lo que no queremos muchos de nosotros y nosotras, que es volver a la normalidad. Es replantearnos la forma de sociedad que necesitamos tener, cómo generamos solidaridad, cómo generamos redes, cómo generamos otro tipo de dinámicas que nos permitan justamente que lo que también nos está diciendo esta pandemia sobre la sociedad y el mundo que tenemos deje de suceder y que tengamos una sociedad realmente solidaria, realmente equitativa y una sociedad que realmente pueda pensarse desde otros lugares, ¿no? Entonces creo que esta es una propuesta que aporta justamente para eso, para pensar otras formas de construir lazos sociales. Claro, una sociedad menos punitivista. Y en ese sentido, ¿cuál sería la vía para que se pueda cumplir esto? ¿Un decreto presidencial? ¿Cuál sería el trámite de la Asamblea? ¿Cuál sería el camino para esta excarcelación que solicitan ustedes? Bueno, hay múltiples caminos, ¿no? Nosotras hemos hecho una medida cautelar en el caso de las mujeres de la Casa de Confianza de Chillogallo, porque creemos que ellas corren un riesgo efectivo, grave e innegable, inminente, ¿no? Y creemos que tiene que ser urgente la medida que se tome en el caso de ellas. Pero hay varias medidas, pueden haber indultos presidenciales, pueden haber indultos en asamblea y pueden haber acciones legales específicas en cada caso. Lo que sí queremos volver, si quieres, a enfatizar, porque es súper importante que se entienda, es que nosotras creemos que se tienen que analizar en los casos de las personas privadas de libertad cada uno de los casos, pero que se tiene que tener también mucho cuidado en no liberar ni agresores sexuales, ni femicidas, ni gente que esté presa por violencia. Porque es esa la población que aumenta el riesgo también en los hogares. Correcto. Tú no puedes poner la carga, si quieres, de la protección de las personas privadas de la libertad en la espalda de las familias y mucho menos de las víctimas. Yo puedo pensar, por ejemplo, en algunos de los casos que yo he llevado, nosotras como fundación, en defensa, por ejemplo, de niñas víctimas de incesto, de violación por parte de sus padres. El Estado tiene que tener medidas adecuadas para liberar a la población carcelaria, como a las mujeres que estamos mencionando, y saber cuál es la población que no puede ser liberada, porque implicaría un mayor riesgo, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si liberan al padre de esta niña? ¿Lo van a meter en la casa con ella? Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo estas medidas son tomadas. Tienen que ser medidas que se tomen desde un enfoque de género, justamente para evitar que haya más riesgos, que haya más victimización, y que en lugar de lograr lo que queremos, si quieres que es una medida de solidaridad, de mirar en el cuidado, de construir otra forma de redes, logremos aumentar el riesgo también para las sobrevivientes y las víctimas, ¿no? Bien, pero ¿y qué hace el sistema con las mujeres reincidentes? O sea, nosotros lo que creemos es que efectivamente uno tiene que ver que los delitos ligados a la pobreza tienen como raíz el empobrecimiento. Lo que hay que hacer es cambiar el sistema, es generar oportunidades para que estas mujeres puedan sobrevivir de manera digna, ¿no? Y sin tener que tampoco romper sus cuerpos en el trabajo doméstico casi esclavo, como pasan en otros casos en este país, teniendo alternativas reales, alternativas solidarias, ¿no? Y yo creo que esa es la solución. O sea, el tema de la gente en prisión, sobre todo la gente que está por delitos de la pobreza, no es un tema que solo tiene que ver con responsabilidad individual de determinadas personas. Es un tema que tiene que ver con una sociedad que excluye, con una sociedad que, si quieres, distribuye de manera absolutamente inequitativa, y es esta sociedad la que genera justamente que estas mujeres delincan y que muchas veces no tengan más opciones que seguir haciéndola, porque muchas de ellas salen, quieren buscar opciones y nadie les da trabajo y no tienen respuestas. ¿Cuál es la respuesta para evitar que eso siga sucediendo? La solidaridad social. Y el que asumamos todos y todas que esta es una responsabilidad colectiva. Y que otra sociedad es posible si partimos de parámetros de solidaridad y de ir generando redes entre nosotros, entre nosotras, justamente para que esto no siga repitiendo, ¿no? Entonces creo que eso es lo que debería ser. ¿Algo que agregar, Sí. Andrea? Sí, lo que Ana estaba diciendo me inspira, digamos, como muchas cosas que creo que deben ser puestas en el contexto de la plaza pública. Y es la pregunta que tú haces en torno a la reincidencia, ¿no es cierto? ¿Qué hacer con las reincidentes? ¿Qué significa la reincidencia? Y solo quiero añadir dos ideas. La primera es que la privación de libertad no es solamente un proceso de inhabilitación y de violencia contra una persona mientras dura su prisión,
sino que la excarcelación hace que inevitablemente la pena perdure y de formas muy concretas. Por ejemplo, el récord policial. Nadie que haya estado en prisión puede pensar en buscar trabajo, ni en los más feminizados y desprestigiados, digamos, trabajos como por ejemplo limpiar baños o tener una plaza de venta, por ejemplo, en la calle, ¿no es cierto? Además, la gente queda inhabilitada en términos económicos. Nosotras como Mujeres de Frente, por supuesto, somos una organización compuesta, entre otras, por muchas mujeres excarceladas. Ninguna de las compañeras tiene acceso a una cuenta bancaria. Ninguna de las compañeras puede ser sujeto de crédito. Digamos que las compañeras logran no reincidir porque están en el contexto de un entorno social y comunitario sororo que les sostiene. Eso me parece un elemento fundamental. De nuevo, como también sugería Ana, ver las prisiones desde una perspectiva inteligente implica vernos a nosotros y a nosotras mismas y ser capaces de mirar, digamos, la sociedad que nos gobierna. La prisión te inhabilita, en el sentido fuerte de la palabra. ¿Y qué hace que desde la perspectiva securitaria echemos lodo sobre aquellas que llamamos reincidentes sin detenernos a pensar en consideraciones del tipo económico, del tipo de delito de los que estamos hablando, en fin, sin ninguna consideración, ¿no es cierto? ¿Qué hace que echemos lodo sobre ellas sin consideración? Que también tenemos miedo. Todos sabemos que cuando el Estado te pesca, te inhabilita. Todos sabemos el peso del aparato de Estado. En este momento tienes que, en plena pandemia, el Estado está llamando a juicio a los líderes del paro. Dices, oigan, pero ¿en qué se están concentrando? ¿Qué es lo que están pensando? Porque estamos muriendo, porque estamos en riesgo, porque nos sentimos vulnerables. Y ellos despliegan la maquinaria pesada del Estado. ¿Qué quiero decirte? Que las reincidentes, y eso de manera consciente o inconsciente, todos lo sabemos, las reincidentes son la imagen de aquellas que han sido atrapadas por la maquinaria pesada del Estado que no te suelta. Y en ese sentido, cuando todos, todas contribuimos a echar lodo sobre ellas, en realidad estamos echando lodo sobre nuestro propio miedo. Ni queremos que nos cojan, ni queremos perder lo poquitito que tenemos. Le tenemos miedo a la redistribución, porque la redistribución nos suena a que nos vamos a quedar sin nada, mucho más con la flexibilización laboral que están lanzando. Evidentemente todos queremos que parezcan que nos vamos a portar bien porque le tenemos miedo a la maquinaria pesada del Estado. La reincidencia es la imagen de lo que puede pasar con muchos y muchas de nosotras en el contexto de flexibilización laboral y de pauperación, ¿no? Entonces, en este sentido, a mí sí me parece importante redundar una y otra vez en la idea de que el planteamiento que nosotras estamos haciendo de excarcelación masiva de mujeres tiene que ver también con un llamado a la sociedad civil de mirar quién está en prisión, pero también de mirarnos en el espejo de quienes están en prisión, que son también una imagen de nuestros propios miedos. Y el problema es que nuestros miedos nos vuelven cómplices. Cuando el Consejo de la Judicatura plantea una medida como la suspensión de las garantías jurisdiccionales, quien guarda silencio en realidad tiene miedo. Y en este momento tener miedo, en este momento no posicionarse, no atreverse a pensar, no atreverse a la solidaridad más allá de los límites de lo cotidiano, nos convierte, digamos, en cómplices efectivos y auténticos de una crisis humanitaria de dimensiones que todavía no podemos entender. Todavía no sabemos la Guayaquil que va a surgir de esta pandemia, de esta gestión irresponsable, populista, vergonzosa de la crisis. No sabemos qué país va a surgir de esta pandemia. Es fundamental que no seamos cómplices de esa manera de gestión. Por eso pensar en la excarcelación masiva de mujeres, pensar en la prisión como el lugar último del estado punitivo, donde todo se hace aparentemente posible, incluida la pena de muerte, porque en términos discursivos, al menos en redes, se ve que lo es. En este momento, mirar ese espacio es fundamental para mirar la sociedad que no podemos, digamos, seguir construyendo. Es un momento de altísima vulnerabilidad social. Yo creo que todavía
No está, digamos, todavía no somos capaces de entender lo que nos está pasando. Todos estamos perplejos, ¿no? Y ves actuar a la derecha, ves cómo gestionan la crisis del muerto en el CDP y te quedas perpleja. O sea, hace falta ser realmente irresponsable para manejar de esa manera esa muerte y esos, digamos, esos contagios. Pero miras cómo se gestiona la flexibilización laboral en un momento en que la gente no puede encima trabajar porque es que está confinada y te quedas perpleja, no entiendes lo que está pasando. Aunque no parezca, no estamos hablando solo de las 2.500 y pico de mujeres que exigimos excarcelar. Estamos hablando de la sociedad que nos está tocando vivir y de una arremetida de la derecha neoliberal que nos toca resistir en colectivo. Y eso implica pensar, eso implica ser capaz de mirarse en los espejos, en los espejos de los otros, que podríamos llegar a ser mucho más cerca, digamos, de lo que quisiéramos creer. Claro, totalmente. Y el hecho de que ser privado de libertad no implica ser privado de dignidad, ¿no? En este caso, ¿no? Y bien, creo que vamos finalizando. Creo que es importante también como conclusión entender que el Estado como tal es responsable, no puede omitirse como tal de una condena a muerte, digamos, en este caso de las personas privadas de libertad. No sé si quieren añadir algo frente a esto para finalizar. A mí me gustaría terminar diciendo que invitamos a la gente a sumarse igual a estas iniciativas y a pensar la forma de sociedad que queremos. O sea, yo creo que este es un momento sumamente fuerte para todos y todas estamos en crisis, pero que a la vez tenemos que verle como una oportunidad de construir otra cosa, de mirar qué es lo que nos está haciendo también en este momento, ¿no? Y de mirar cómo construimos otro mundo posible desde nosotros. Aprovechemos esta crisis justamente para mirar cómo construimos lazos y redes de solidaridad. Un poco como lo que nos decía Andrea, ¿no? Otra cosa es posible si nos unimos todas para hacerlo. Y esa es una experiencia que se ha mostrado en la práctica. Y yo creo que hay que hacer la práctica cada día más. Sí, en concreto, invitar a quien escucha, a quien quiere reflexionar, a leer más en extenso el manifiesto en el cual explicamos qué es lo que estamos planteando y al cual también nos podemos sumar como personas, como individuos, como organizaciones. Seguro que cuando la entrevista se edite aparecerá ahí el link para que se pueda, digamos, como mirar en dónde se puede conseguir más información y en dónde se puede, pues, sumarse uno a uno físicamente con su firma, con su presencia. Y esperamos que se cumpla este decreto, que el Estado asuma este papel y que de esta manera no sea tarde, ¿no? Que no sea tarde cuando se haga el decreto y que no cobre más víctimas. Bueno, muchas gracias.